Lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu percepción de la humanidad. Existe un secreto tan antiguo que fue escrito miles de años antes de que el Génesis fuera siquiera concebido. Un secreto grabado en arcilla, enterrado bajo las arenas de Mesopotamia, esperando en silencio a que alguien descifrara su verdad. Esta noche descubrirás que Adán y Eva no fueron los primeros, que el jardín del Edén tiene un nombre mucho más antiguo, y que los dioses que crearon a la humanidad dejaron su testimonio escrito en piedra para que algún día alguien como tú se atreviera a conocer la verdad. Prepárate, porque después de este video nada será igual. Relájate, cierra los ojos si lo deseas, y permíteme llevarte a un viaje hacia el origen verdadero de nuestra especie. Corre el año 1849. En las tierras áridas del actual Irak, un joven arqueólogo británico llamado Austen Henry Layard se encuentra excavando en las ruinas de Lo, que alguna vez fue Nínive, la gran capital del imperio asirio. El sol del desierto golpea sin piedad. La arena penetra en cada rincón, pero Layard no se detiene. Algo en su interior le dice que está cerca de algo monumental, y entonces sucede. Sus hombres descubren una habitación. No es una habitación cualquiera, es una biblioteca, pero no de pergaminos ni papiros. Es una biblioteca de arcilla. Miles y miles de tablillas de barro cocido, cubiertas de marcas extrañas, de símbolos que parecen cuñas diminutas presionadas en la superficie. Layard no lo sabe aún, pero acaba de encontrar la biblioteca de Asurbanipal, la biblioteca más antigua del mundo conocido. Y en esas tablillas, escritas en un lenguaje olvidado llamado cuneiforme, yace la historia real de la creación humana. Una historia que predice al Génesis por más de 1000 años. Una historia que habla de dioses que descendieron del cielo, de seres llamados los Anunnaki, y de un experimento genético que dio origen a la humanidad tal como la conocemos. Pero espera, porque esto apenas comienza. Antes de que Egipto levantara sus pirámides, antes de que Grecia alumbrara a sus filósofos, antes de que Roma conquistara el mundo conocido, existió Sumer. Sumer, la primera civilización de la historia humana. Imagina una tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Una tierra tan fértil que los antiguos la llamaron la media luna fértil. Allí, hace más de 6000 años, surgió algo extraordinario. Los sumerios no solo inventaron la escritura, inventaron la rueda, el arado, el sistema sexagesimal que todavía usamos para medir el tiempo, las primeras leyes escritas, la astronomía, las matemáticas avanzadas. Pero aquí está lo inquietante. Los sumerios mismos afirmaban que todo este conocimiento no era suyo. Ellos decían una y otra vez en sus textos que los dioses del cielo les habían enseñado todo, que seres superiores habían descendido de las estrellas y les habían dado la civilización como un regalo. ¿Fantasía? ¿Mitología primitiva? Tal vez, o tal vez no, porque cuando comienzas a leer las tablillas sumerias con atención, cuando descifras sus poemas de creación, sus listados de reyes, sus himnos religiosos, encuentras algo perturbador. Encuentras descripciones técnicas, procedimientos, cronologías detalladas, nombres específicos de seres con roles definidos, genealogías que se remontan decenas de miles de años. No suenan como mitos, suenan como crónicas. Y en el centro de estas crónicas encontramos el relato del Enuma Elish y el Atrahasis, los textos de creación sumerios y babilonios que preceden al Génesis bíblico, textos que cuentan una historia muy diferente sobre Adán y Eva. En las tablillas aparece una palabra una y otra vez, Anunnaki. ¿Qué significa? Literalmente, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Los Anunnaki no son una divinidad abstracta, son seres concretos, con nombres, personalidades, conflictos familiares, tienen jerarquías, pelean entre sí, se enamoran, traicionan, crean, destruyen. El texto nos dice que hace cientos de miles de años los Anunnaki llegaron a la Tierra. ¿Por qué? Según las tablillas, venían en busca de oro, pero no el oro como símbolo de riqueza,
sino como un elemento necesario para salvar su propio planeta, Nibiru, cuya atmósfera estaba deteriorándose. Los primeros Anunnaki que llegaron eran trabajadores, dioses menores. Su tarea era extraer oro de las profundidades de la tierra. En África, en las minas, bajo condiciones brutales, y trabajaron. Durante eones trabajaron, pero llegó un momento en que se rebelaron. Las tablillas describen una asamblea divina. Los Anunnaki trabajadores se reúnen y dicen: basta, ya no más. Este trabajo es demasiado duro, exigimos un cambio. Y aquí es donde la historia se pone fascinante. Los dioses superiores, liderados por Enlil y Enki, dos hermanos con roles muy diferentes, se enfrentan a un dilema. Necesitan el oro, pero no pueden seguir explotando a sus propios hermanos menores. Entonces Enki, el dios de la sabiduría, el científico, el ingeniero genético de los Anunnaki, propone una solución. Creemos un trabajador primitivo, dice, un ser que pueda hacer el trabajo por nosotros, un Adamu. Adamu, la palabra sumeria de donde proviene Adán, y así comienza el experimento que dará origen a la humanidad. Ahora presta mucha atención, porque lo que viene a continuación no es poesía religiosa, es descripción de un proceso. Según el Atrahasis, Enki y su medio hermana Ninhursag, la diosa madre y experta en biología, diseñan un plan. Van a crear un híbrido. Van a tomar un homínido primitivo que ya existe en la Tierra, un ser que los textos llaman el hombre bestia o el hombre salvaje, y van a mezclarlo genéticamente con los propios Anunnaki. El texto dice literalmente: tomen la arcilla de la tierra, mézclala con la sangre de un dios y creen al hombre. ¿Arcilla? ¿Sangre? Los estudiosos modernos han propuesto una interpretación fascinante. En el lenguaje sumerio, Ti-It significa tanto arcilla como aquello que tiene vida, y sangre de un dios podría referirse al material genético, al ADN de los Anunnaki. El proceso descrito es asombroso. Ninhursag trabaja en 14 intentos, 14 prototipos. Los primeros fallan. Son seres deformados, sin capacidad reproductiva, con defectos graves. Pero finalmente logra crear 7 machos y 7 hembras perfectos, seres que combinan lo mejor de ambos mundos. La fuerza física del homínido terrestre y la inteligencia de los Anunnaki. Estos son los primeros humanos, los primeros Adamus. Y aquí está el detalle que te hará reflexionar por días. Las tablillas dicen que estos primeros humanos fueron creados para servir, no para ser libres, no para ser soberanos, sino para trabajar en las minas de oro como reemplazo de los Anunnaki. Adán y Eva no fueron creados en un paraíso, fueron creados en un laboratorio. Y su propósito era ser esclavos. ¿Te suena duro? Espera, porque esto apenas comienza a ponerse interesante. Detente un momento conmigo. Sé que esto que estás escuchando puede estar chocando con todo lo que te enseñaron. Y está bien. La verdad a veces duele. La verdad a veces nos hace cuestionar todo. Pero eso es exactamente lo que buscamos aquí. No creencias ciegas, sino conocimiento, comprensión. Si este viaje está resonando contigo, si sientes que finalmente alguien está conectando los puntos que siempre supiste que estaban ahí, déjame un like, suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo de un camino mucho más profundo. Y en los comentarios cuéntame, ¿habías escuchado antes sobre las tablillas sumerias? ¿Sabías que existía una historia de creación anterior al Génesis? Ahora continuemos, porque lo que viene es aún más revelador. Si Adán y Eva son Adamu y su compañera, entonces, ¿qué es el jardín del Edén? Las tablillas sumerias nos dan la respuesta, y el nombre es Edin. Edin no era un jardín místico flotando en alguna dimensión celestial, era un lugar real, una región específica en Mesopotamia donde los Anunnaki establecieron sus primeros asentamientos. Los textos describen a Edín como una tierra fértil, regada por los ríos, donde los dioses vivían en sus templos. Era literalmente el hogar de los Anunnaki en la tierra, su base de operaciones. Y es ahí donde los primeros humanos, los Adamus, fueron llevados a trabajar. Pero aquí está el giro.
Estos primeros humanos eran perfectos para el trabajo, obedientes, fuertes, inteligentes dentro de ciertos límites. Pero había un problema que cambiaría el curso de toda la historia humana. No podían reproducirse. Ninhursag los había diseñado así a propósito, como híbridos estériles. Así, los Anunnaki mantendrían el control total. Si necesitaban más trabajadores, simplemente crearían más en el laboratorio. Era el control perfecto, pero alguien no estuvo de acuerdo con este plan. Y ese alguien era Enki. Enki es uno de los personajes más fascinantes de toda la mitología sumeria. Es el hijo de Anu, el rey de los Anunnaki. Es medio hermano de Enlil, el comandante en jefe de la misión terrestre. Pero Enki y Enlil no se llevan bien. Enlil es el militar, el autoritario, el que cree en el orden, en las jerarquías, en la obediencia absoluta. Para él, los humanos son herramientas, nada más. Enki, en cambio, es el científico, el artista, el que cuestiona, el que siente empatía incluso por sus creaciones. Es el dios del agua, de la sabiduría, del conocimiento oculto. Y Enki mira a los humanos y ve algo más que esclavos. Ve potencial, ve chispa divina, ve a sus hijos. Entonces hace algo prohibido, algo que cambiará todo. Enki modifica genéticamente a 2 humanos en secreto. Les da la capacidad de reproducirse. Les otorga algo que los Anunnaki habían reservado solo para ellos: el conocimiento del bien y del mal, la conciencia plena. ¿Te suena familiar? Estos 2 humanos son Adapa y Titi en las tablillas, Adán y Eva en el Génesis. Y el acto de Enki es precisamente el acto de la serpiente en el jardín. Aquí está el cambio de paradigma más grande que experimentarás esta noche. En el Génesis, la serpiente es el villano, el demonio, el tentador que causa la caída de la humanidad. Pero en las tablillas sumerias, la serpiente es Enki, y Enki es el libertador, el que le dio a la humanidad el regalo más grande de todos, la conciencia. El símbolo de Enki a lo largo de todos los textos mesopotámicos es la serpiente. Las serpientes entrelazadas, la serpiente de la sabiduría. Cuando Enki le da conocimiento a los primeros humanos, no los está condenando, los está elevando, los está transformando de bestias de carga en seres conscientes capaces de pensar, de sentir, de elegir. Pero Enlil no lo ve así. Cuando Enlil descubre lo que Enki ha hecho, se enfurece. Para él, esto es una traición imperdonable. Los humanos eran herramientas, ahora son una amenaza, porque un esclavo consciente es un esclavo rebelde. Enlil convoca al consejo de los Anunnaki y exige un castigo. Exige que Adapa y Titi, estos 2 humanos modificados, sean expulsados del Edén, que sean arrojados fuera de los asentamientos de los dioses, que sean obligados a sobrevivir por su cuenta en la naturaleza salvaje. ¿Te resulta familiar? Es la expulsión del paraíso, pero no por haber pecado, sino por haberse vuelto demasiado conscientes, demasiado parecidos a sus creadores. Y aquí está la frase que debería hacer eco en tu mente durante días. Cuando Enlil expulsa a los humanos del Edén, dice algo que también aparece en el Génesis, casi palabra por palabra. El hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. Ahora, si llegara a tomar también del árbol de la vida, viviría para siempre. ¿Lo captas? El árbol de la vida, la inmortalidad, era otro secreto que los Anunnaki guardaban celosamente. Y Enlil temía que los humanos, ahora conscientes, pudieran alcanzarla también. Así que los expulsa, los separa del conocimiento final y coloca querubines, guardianes, para proteger el acceso a ese árbol. Todo esto está en las tablillas, escrito miles de años antes del Génesis. Profundicemos en este simbolismo porque es crucial. En el Génesis se mencionan 2 árboles en el centro del Edén: el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Adán y Eva comen del primero y son expulsados antes de que puedan acceder al segundo. En las tablillas sumerias, este simbolismo es aún más claro. El árbol del conocimiento representa la conciencia, la capacidad de razonar,
de cuestionar, de elegir. Es lo que nos hace humanos en el sentido pleno de la palabra. El árbol de la vida representa algo diferente. Representa la inmortalidad física, la capacidad de vivir eternamente como los Anunnaki. Los Anunnaki, según los textos, viven miles de años. Un año Anunnaki, dicen las tablillas, equivale a 3.600 años terrestres. Su metabolismo, su biología, funciona en una escala de tiempo completamente diferente. Cuando Enki le da conciencia a los humanos, les otorga una parte de la divinidad, pero no toda. La inmortalidad permanece fuera de alcance, y esto genera una tragedia hermosa y cruel. Los humanos ahora somos conscientes. Sabemos que existimos, sabemos que pensamos, sabemos que sentimos, pero también sabemos que morimos. Somos dioses atrapados en cuerpos mortales. Llevamos la chispa divina, pero estamos limitados por la carne que perece. Esa es la maldición verdadera, no el pecado original, sino la conciencia de nuestra propia mortalidad. La historia no termina con la expulsión del Edín. Adapa y Titi tienen hijos, y aquí las tablillas se vuelven aún más específicas. Según los textos, los primeros hijos de los humanos conscientes son criados de dos formas diferentes. Algunos aprenden a cultivar la tierra, otros aprenden a pastorear animales. En el Génesis conocemos esta historia como Caín y Abel, el agricultor y el pastor, el que ofrece frutos de la tierra y el que ofrece el cordero. Pero en las tablillas hay una capa adicional de complejidad. Los textos hablan de dos linajes humanos que emergen. Un linaje que permanece fiel a Enlil, el dios del orden y la obediencia, y otro linaje que sigue a Enki, el dios del conocimiento y la rebelión. Caín, en esta interpretación, no mata a Abel por simple envidia. Lo mata porque representan dos visiones incompatibles de lo que significa ser humano. ¿Debemos obedecer ciegamente a los dioses que nos crearon? ¿O debemos buscar nuestro propio camino, nuestro propio conocimiento, aunque eso signifique desafiar a nuestros creadores? Esa es la pregunta que subyace en todo el relato. Y Caín, marcado por su crimen pero protegido de la venganza por un signo divino, se convierte en el fundador de la primera ciudad humana. La primera civilización construida por humanos para humanos, no para servir a los dioses. Las tablillas lo llaman la ciudad de Enoc, y dicen que allí los humanos comenzaron a desarrollar tecnología propia, metalurgia, música, escritura. Todo lo que nos hace verdaderamente humanos nace de ese linaje rebelde, del linaje de Caín, del linaje que dijo, no somos esclavos, somos creadores. Ahora llegamos a la parte más oscura de las tablillas. Los humanos se multiplican, y no solo se multiplican, evolucionan, aprenden, construyen, se hacen ruidosos. Según el Atrahasis, el ruido de la humanidad perturba el sueño de Enlil. Pero no es solo el ruido, es el hecho de que los humanos ya no son herramientas, son competidores potenciales, están desarrollando su propia civilización, están mezclándose con algunos Anunnaki rebeldes, están creando híbridos aún más poderosos. Los textos hablan de los Nefilim, los gigantes, los hijos de los dioses con las hijas de los hombres, seres de poder extraordinario que atemorizan incluso a los propios Anunnaki. Enlil tiene suficiente, convoca al consejo y propone una solución final, un reinicio, borrar a la humanidad de la faz de la tierra, y el método es un diluvio global. Pero aquí está el detalle crucial que el Génesis omite. El diluvio no es un acto de Dios Todopoderoso, es una decisión política de un consejo dividido, y no todos los Anunnaki están de acuerdo. Enki se opone fervorosamente. Los humanos son sus hijos, sus creaciones, no puede permitir que sean destruidos. Pero Enlil es inflexible y tiene la autoridad. Se hará el diluvio. Entonces Enki hace algo a escondidas. Algo que una vez más salvará a la humanidad. Busca a un humano justo, un humano sabio, un humano que ha servido fielmente como sacerdote en uno de sus templos. El nombre de este humano en las tablillas es Utnapishtim. En otras versiones, Ziusudra. En el Génesis lo conocemos como Noé. Y Enki le da instrucciones precisas.
Aquí está otra revelación que te hará ver el relato bíblico con nuevos ojos. Enki no le dice a Utnapishtim que construya una barca de madera con animales. Le da planos técnicos detallados para construir una estructura de supervivencia. Las tablillas describen dimensiones específicas, proporciones exactas, instrucciones sobre materiales impermeables, sobre compartimentos sellados. El arca no era un barco primitivo. Era una nave de supervivencia diseñada por un científico alienígena avanzado para preservar el ADN de la vida terrestre. Utnapishtim debe recolectar no solo animales, sino la semilla de todas las cosas vivientes. ¿Semillas o muestras genéticas? Y mientras Utnapishtim construye en secreto, Enlil prepara el diluvio. Las tablillas dicen algo fascinante. Dicen que el diluvio no fue solo lluvia. Fue causado por la apertura de las fuentes del abismo y las compuertas del cielo. Los geólogos modernos han propuesto que esto podría referirse a un evento catastrófico real. Tal vez el derretimiento súbito de glaciares al final de la última era de hielo. O un impacto de asteroide que causó tsunamis masivos. O incluso el uso de tecnología Anunnaki para manipular el clima. Sea lo que sea, las tablillas describen una destrucción total. El agua cubre las montañas. Todo ser viviente perece. La humanidad es borrada, excepto por Utnapishtim, su familia y las semillas de vida que protege en el arca. Durante días, el arca flota sobre un mundo muerto y finalmente se posa en la cima de una montaña. En las tablillas, esta montaña se llama Nisir. En el Génesis se llama Ararat, pero aquí viene lo más impactante de todo. Cuando las aguas se retiran y Utnapishtim sale del arca y hace una ofrenda de agradecimiento, quemando incienso y sacrificando animales, algo extraordinario sucede. Los Anunnaki huelen el aroma, y las tablillas dicen, literalmente, que los dioses se reúnen como moscas alrededor del sacrificio, que están hambrientos, desesperados. ¿Por qué? Porque durante el diluvio ellos también sufrieron. Sin humanos que trabajaran para ellos, sin humanos que cultivaran, sin humanos que ofrecieran alimentos en los templos, los Anunnaki se dieron cuenta de algo terrible. Necesitaban a los humanos tanto como los humanos los necesitaban a ellos. Habían destruido su propia fuente de sustento. Y en ese momento, Ninhursag, la madre creadora, llora. Las tablillas dicen que ella levanta su collar de lapislázuli, lo muestra al cielo y dice: «Nunca olvidaré estos días, nunca». Enlil llega a la reunión, y cuando ve que Utnapishtim ha sobrevivido, se enfurece. Ningún humano debía escapar. ¿Quién traicionó nuestro plan? Todos miran a Enki, y Enki no se disculpa. Se pone de pie ante el consejo y dice: «Sí, fui yo, y lo volvería a hacer. Porque destruir a la humanidad fue un error. Son nuestros hijos, llevan nuestra sangre. No podemos simplemente borrarlos cada vez que nos molestan». Las tablillas describen un debate intenso. Finalmente se llega a un compromiso. La humanidad puede continuar, pero con limitaciones. Los humanos ya no vivirán cientos de años como antes del diluvio. Su vida será reducida. Su fertilidad será limitada por enfermedades y dificultades en el parto. Nunca más serán tan numerosos como para amenazar a los Anunnaki, pero existirán, sobrevivirán, y Utnapishtim, como recompensa por su fidelidad, recibe un regalo extraordinario. Enlil, a regañadientes reconociendo el valor de este humano, le otorga la inmortalidad. Utnapishtim se convierte en el único humano que logra acceder al árbol de la vida. El único mortal que trasciende su condición. Es llevado a vivir en la desembocadura de los ríos, un lugar mítico donde no alcanza ni la muerte ni el tiempo. Y la humanidad comienza de nuevo. Respira profundo. Sé que esto es mucho. Sé que cada revelación es como una pieza de rompecabezas que cambia la imagen completa que tenías en tu mente. Pero eso es exactamente lo que necesitamos. No más respuestas fáciles, no más verdades simplificadas, sino la historia completa, compleja, fascinante, humana,
Si estás sintiendo ese estremecimiento que viene cuando algo verdaderamente resuena en lo profundo de tu ser, no estás solo. Miles de personas están despertando a esta información, y tú eres parte de esa oleada. Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Qué sientes al saber que Enki, la serpiente, podría haber sido el verdadero benefactor de la humanidad? ¿Cambia esto tu perspectiva sobre el bien y el mal? Suscríbete porque en los próximos videos vamos a ir aún más profundo. Vamos a explorar quiénes eran realmente los Nefilim, qué tecnologías poseían los Anunnaki y por qué hay monumentos en todo el mundo que parecen requerir tecnología avanzada para su construcción. Pero ahora continuemos, porque la historia de cómo estas tablillas sumerias influyeron en el Génesis bíblico es absolutamente fascinante. Ahora abordemos la pregunta inevitable. Si estas tablillas sumerias son más antiguas que la Biblia, ¿significa eso que el Génesis es solo una copia editada de los mitos mesopotámicos? La respuesta es más matizada que un simple sí o no. Primero, establezcamos la cronología. Las tablillas sumerias que describen el Enuma Elish y el Atrahasis datan aproximadamente del año 2000 a.C., aunque copian textos aún más antiguos que podrían remontarse al 3500 a.C. o incluso antes. El libro del Génesis, en su forma escrita más antigua que conocemos, data aproximadamente del sexto siglo antes de Cristo, durante o después del exilio babilónico del pueblo judío. Hay una diferencia de al menos 1500 años, pero aquí está lo fascinante. Cuando los judíos fueron conquistados y exiliados a Babilonia en el año 586 a.C., fueron expuestos directamente a estas historias mesopotámicas. Babilonia era la heredera cultural de Sumer y Acadia. Las mismas bibliotecas, las mismas tablillas, las mismas historias de creación y diluvio. Y los eruditos bíblicos modernos han encontrado similitudes tan específicas entre el Génesis y las tablillas que es imposible negar la conexión. Veamos algunos ejemplos concretos. El orden de la creación en el Enuma Elish y el Génesis es casi idéntico. Primero está el caos primordial. En el Enuma Elish, Tiamat y Apsu, las aguas del caos. En el Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Luego viene la separación de las aguas, en ambos relatos, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Después, la creación de la tierra firme, luego las plantas, luego los animales, y finalmente el ser humano. El paralelismo es asombroso, pero hay más. La historia del diluvio en el Génesis y en el Atrahasis es prácticamente la misma historia con nombres diferentes. En ambas, un Dios decide destruir a la humanidad por su maldad o su ruido. En ambas, otro Dios advierte en secreto a un hombre justo. En ambas, el hombre construye un arca con dimensiones específicas. En ambas, lleva animales y su familia. En ambas, llueve durante días específicos. En ambas, el arca se posa en una montaña. En ambas, el hombre envía pájaros para verificar si las aguas han bajado. Primero un cuervo, luego una paloma. En ambas, el hombre hace un sacrificio al salir del arca. En ambas, el Dios huele el aroma y se arrepiente de haber causado la destrucción. Las similitudes no son vagas, son específicas, detalladas, innegables. Entonces, ¿qué significa esto? Los escribas judíos que compilaron el Génesis durante y después del exilio babilónico tomaron estas antiguas historias mesopotámicas y las reinterpretaron a través de una lente monoteísta. Donde los sumerios tenían múltiples dioses en conflicto, los Anunnaki con sus rivalidades y pasiones, el Génesis coloca a un solo Dios todopoderoso, Yahvé. Donde las tablillas mostraban un proceso casi científico de ingeniería genética, el Génesis simplifica. Y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Donde Enki y Enlil representaban dos fuerzas opuestas dentro de la divinidad, el Génesis divide esos roles entre Dios y la serpiente, el creador benevolente y el tentador maligno. Es una simplificación teológica, una edición con propósito. Pero la estructura subyacente, el esqueleto de la historia, permanece intacto.
Y esto nos lleva a una pregunta profunda. ¿Cuál es la versión verdadera? Aquí está mi propuesta, y escucha esto con una mente abierta. Tal vez ambas versiones contienen verdad, pero verdad en diferentes niveles. Las tablillas sumerias podrían ser la crónica histórica, el registro de eventos reales, de seres reales que vinieron, que experimentaron, que crearon algo. No necesitas creer que fueron extraterrestres literales. Podrían haber sido una civilización humana avanzada anterior que desarrolló biotecnología. Podrían haber sido viajeros de otra dimensión. O sí, podrían haber sido exactamente lo que las tablillas dicen, dioses de las estrellas. El punto es que las tablillas hablan como crónica, como historia. El Génesis, por otro lado, habla como teología, como enseñanza moral y espiritual. Toma los eventos históricos y los destila en lecciones sobre la relación entre lo divino y lo humano, sobre la tentación, sobre la mortalidad, sobre el pecado y la redención. No son contradicciones, son capas. La historia sumeria te dice qué sucedió, el Génesis te dice qué significa, y ambas capas son necesarias para comprender la totalidad. Ahora que conoces la historia sumeria, puedes volver a leer el Génesis y ver todos los símbolos ocultos que siempre estuvieron allí. La serpiente no es simplemente el mal, es el portador del conocimiento prohibido, es el liberador. El árbol del conocimiento no es una trampa, es una prueba, una elección. ¿Permaneceremos en la ignorancia confortable o buscaremos la verdad dolorosa? La expulsión del Edén no es un castigo por pecado. Es el nacimiento de la conciencia, el momento en que dejamos de ser niños obedientes y nos convertimos en adultos responsables de nuestras propias decisiones. Caín no es simplemente un asesino, es el fundador de la civilización humana independiente, el que dijo: construiré mi propia ciudad, viviré por mis propias reglas. Cada símbolo en el Génesis cobra nueva vida cuando lo lees con el contexto de las tablillas sumerias en mente. Y de repente, no es una historia sobre la caída de la humanidad. Es una historia sobre nuestro ascenso. Doloroso, difícil, pero ascenso al fin. Entonces llegamos a la pregunta que todas estas revelaciones nos obligan a enfrentar. Si fuimos creados como híbridos, si llevamos ADN tanto de la tierra como de los dioses, si somos el resultado de un experimento que salió mejor de lo planeado, ¿qué somos? ¿Somos esclavos que rompieron sus cadenas? ¿Somos dioses en entrenamiento? ¿Somos el puente entre el cielo y la tierra? Las tablillas sugieren que somos las tres cosas. Llevamos la biología de la tierra. Somos animales, hambrientos, sexuales, mortales. Pero también llevamos la chispa Anunnaki. Somos conscientes, creativos, capaces de transformar el mundo con nuestra voluntad, y estamos atrapados eternamente entre estos dos polos, demasiado conscientes para ser simples animales, demasiado mortales para ser dioses. Esa tensión define toda la experiencia humana. Queremos trascender, pero estamos atados a la carne. Queremos vivir eternamente, pero sabemos que moriremos. Queremos ser libres, pero estamos limitados por nuestras necesidades biológicas. Esta tensión no es un castigo, es nuestra naturaleza esencial, y tal vez, solo tal vez, esa tensión es precisamente lo que nos hace capaces de algo que ni los animales ni los dioses pueden lograr. Crecimiento consciente, evolución elegida. Las tablillas revelan otro secreto fascinante. Los Anunnaki, antes de partir o de retirarse de la interacción directa con la humanidad, dejaron conocimiento oculto. Enki, en particular, estableció una línea de sacerdotes y sabios, seres humanos seleccionados a quienes enseñó los misterios del universo. Las tablillas mencionan específicamente los Me, pronunciado Mai. Los Me eran decretos divinos, pero también eran algo más concreto. Eran objetos, dispositivos, registros de conocimiento. En un texto llamado Inanna y Enki, la diosa Inanna embriaga a Enki y le roba más de 100 Me. Estos incluyen el conocimiento de la escritura, la metalurgia, la construcción, el arte, la música, incluso conceptos abstractos como la justicia y la guerra. ¿Qué eran realmente los Me?
Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido algo así como discos de almacenamiento de información, cristales, artefactos tecnológicos que contenían bases de datos completas de conocimiento. Y estos fueron dispersados entre diferentes ciudades sumerias. Cada ciudad recibía ciertos conocimientos específicos, especialización del saber, pero hubo un conocimiento que permaneció oculto, el conocimiento más peligroso de todos, el conocimiento de cómo crear vida, de cómo modificar genes, de cómo alcanzar la inmortalidad. Ese conocimiento, dicen las tablillas, fue sellado, protegido, reservado para cuando la humanidad estuviera lista. Y aquí está la pregunta que te hará pensar durante noches. ¿Estamos listos ahora? Ahora entremos en territorio aún más fascinante, porque lo que hace que las tablillas sumerias sean verdaderamente inquietantes no es solo que sean antiguas, es que contienen información que supuestamente los antiguos no deberían conocer. Comencemos con la astronomía. En las tablillas sumerias existe un sello cilíndrico conocido como VA-243, conservado en el Museo Estatal de Berlín. En este sello aparece una representación del sistema solar. Y aquí está lo extraordinario. Muestra el Sol en el centro y a su alrededor 11 círculos, 11 cuerpos celestes orbitando. Cuenta conmigo. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. Eso es 6. Los únicos planetas visibles a simple vista desde la Tierra antigua, pero el sello muestra 11. Urano no fue descubierto oficialmente hasta 1781. Neptuno en 1846. Plutón en 1930. ¿Cómo podían los sumerios saber de su existencia hace más de 4000 años? Y hay más. Ese 11º cuerpo, ese que completa los 11. Las tablillas lo llaman Nibiru, el planeta de los Anunnaki. Un planeta con una órbita elíptica gigantesca que lo trae al sistema solar interno solo cada 3600 años. Los astrónomos modernos han estado buscando lo que llaman el planeta 9, un planeta masivo en los confines del sistema solar cuya presencia explicaría ciertas anomalías orbitales que observamos. ¿Coincidencia? Tal vez. O tal vez los sumerios sabían, algo, pero la astronomía no es lo único impresionante. Las tablillas describen el proceso de creación humana con terminología que suena sorprendentemente moderna. Hablan de mezclar esencias, de múltiples intentos y fracasos, de 14 prototipos antes de lograr uno viable, de la necesidad de madres sustitutas para gestar a los primeros humanos, con diosas Anunnaki sirviendo como vientres de alquiler. Esto no suena como mitología primitiva, suena como un informe de laboratorio de ingeniería genética. Y luego está el detalle más escalofriante de todos. Los sumerios sabían del ADN. No lo llamaban ADN, por supuesto, pero en varios textos hablan de cadenas de la vida y moldes divinos que determinan cómo los seres se forman. Hablan de que ciertas características pasan de padres a hijos a través de algo invisible pero esencial. Representan esto simbólicamente como serpientes entrelazadas. El símbolo de Enki, 2 serpientes enrolladas en espiral. Ahora mira una imagen del ADN, la doble hélice, 2 cadenas enrolladas en espiral. ¿Cómo sabían? Hablemos ahora de algo que hace que muchos arqueólogos convencionales se pongan nerviosos. Los Nefilim, los gigantes. El Génesis los menciona brevemente. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Las tablillas sumerias son mucho más explícitas. Describen a los Nefilim como híbridos entre Anunnaki y humanos, seres de estatura enorme, fuerza sobrenatural y conocimiento avanzado. Y aquí está lo inquietante. Existen reportes arqueológicos, muchos de ellos suprimidos o ignorados por la academia mainstream, de esqueletos humanos gigantes descubiertos en diferentes partes del mundo. En 1893, el periódico New York Times reportó el descubrimiento de huesos humanos de tamaño extraordinario en Ohio. En 1912, excavaciones en Wisconsin revelaron esqueletos de más de 2,5 metros de altura. Reportes similares vienen de Perú, Egipto, India. La mayoría de estos hallazgos han desaparecido misteriosamente de los registros oficiales.
Los huesos, perdidos. Las fotografías, descartadas como fraudes. ¿Por qué? Porque no encajan en el paradigma establecido de la evolución humana gradual y uniforme. Si existieron gigantes, si existieron híbridos, entonces la historia oficial de la humanidad tiene agujeros enormes, y las tablillas sumerias llenan esos agujeros con respuestas que muchos no quieren escuchar. Sé que algunos de ustedes en este momento están pensando, esto suena demasiado fantástico, demasiado increíble. Y está bien pensar eso. El escepticismo saludable es importante. Pero pregúntate esto. ¿Por qué tantas culturas antiguas, separadas por océanos, sin contacto aparente entre ellas, cuentan las mismas historias? Los sumerios hablan de los Anunnaki, los egipcios hablan de los Neteru, los hindúes hablan de los Devas, los griegos de los titanes, los mesoamericanos de los dioses descendidos de las estrellas. Todos describen seres superiores que vinieron, que enseñaron, que se mezclaron con humanos y que dejaron un legado de conocimiento avanzado. ¿Todas estas culturas independientes inventaron la misma fantasía? ¿O todas preservaron en sus propios lenguajes y contextos la memoria de algo real? Si esta pregunta te está haciendo cuestionar todo lo que creías saber, perfecto. Ese es exactamente el punto. Dale like si sientes ese estremecimiento de expansión mental. Y comparte este video con alguien que esté listo para estas verdades. Ahora continuemos, porque vamos a explorar cómo el legado Anunnaki aparece en monumentos imposibles alrededor del mundo. Si los Anunnaki realmente existieron y compartieron su conocimiento con la humanidad, deberíamos encontrar evidencia de tecnología avanzada en la antigüedad, y la encontramos por todas partes. Empecemos con Göbekli Tepe en Turquía, un complejo megalítico que data de hace más de 11.000 años. 11.000. Eso es 7.000 años antes de Stonehenge, 6.000 años antes de que Sumer siquiera existiera oficialmente. Göbekli Tepe presenta pilares de piedra perfectamente tallados, algunos pesando más de 20 toneladas, con relieves intrincados de animales. Fue construido por personas que, según la arqueología convencional, eran cazadores-recolectores primitivos. Pero cazadores-recolectores no construyen templos monumentales con astronomía precisa incorporada en su diseño, a menos que alguien les enseñara. Luego están las pirámides de Egipto. Sí, las famosas pirámides. Pero no las veas con ojos turísticos. Míralas con ojos de ingeniero. La Gran Pirámide de Giza está compuesta por 2.300.000 bloques de piedra. Cada bloque pesa entre 2 y 70 toneladas. Fueron colocados con una precisión de milímetros. Los lados de la pirámide están alineados casi perfectamente con los puntos cardinales. El margen de error es de 3/60 de un grado. Eso requiere topografía avanzada, herramientas de precisión, conocimiento matemático sofisticado. Y según la egiptología oficial, fue construida por el faraón Keops en 20 años, usando solo herramientas de cobre y trabajo esclavo. Hagamos las matemáticas. 2.300.000 bloques en 20 años. Eso es 115.000 bloques por año. 314 bloques por día. 13 bloques por hora. Trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar. Un bloque cada 4 minutos y medio. Extraído de la cantera, transportado, elevado, colocado con precisión perfecta. ¿Con herramientas de cobre? O considera Puma Punku en Bolivia, un sitio que presenta bloques de piedra diorita, una de las piedras más duras que existen, cortados con precisión de máquina. Los bloques tienen ángulos de 90 grados perfectos, superficies planas como espejos, agujeros perforados que parecen hechos con taladros modernos. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta oficial es siempre la misma: paciencia y trabajo duro. Pero esa no es una respuesta, es una evasión. Las tablillas sumerias ofrecen una respuesta diferente. Los Anunnaki poseían tecnología avanzada. Tenían lo que las tablillas llaman armas brillantes y barcos celestiales. Tenían herramientas que podían cortar piedra como si fuera mantequilla, y enseñaron a ciertos humanos seleccionados a usar algunas de estas tecnologías para construir templos que servían como centros de comunicación entre el cielo y la tierra. Las pirámides,
Los zigurats, los megalitos, no eran tumbas, eran tecnología. Ahora conectemos todos los puntos. Las tablillas sumerias nos dicen que los Anunnaki establecieron asentamientos en diferentes partes del mundo, no solo en Mesopotamia, también en Egipto, en el Valle del Indo, en Mesoamérica, en los Andes, y cada una de estas regiones desarrolló súbitamente civilización avanzada. Sumer alrededor del 3500 a.C., Egipto alrededor del 3100 a.C., el Valle del Indo alrededor del 3300 a.C., los olmecas en Mesoamérica alrededor del 1500 a.C. Todas estas civilizaciones comparten características sorprendentes. Todas desarrollaron escritura. Todas construyeron pirámides o estructuras piramidales. Todas tenían sistemas matemáticos avanzados. Todas practicaban astronomía sofisticada. Todas tenían mitos de dioses que descendieron del cielo. Difusión cultural, contacto transoceánico, tal vez, o tal vez todas fueron enseñadas por la misma fuente, los mismos profesores. Los Anunnaki dispersados en sus diferentes asentamientos alrededor del globo. Y aquí está el detalle que te hará pensar durante días. Muchas de estas culturas antiguas usaban el mismo sistema de medida. Un cúbito real que equivale aproximadamente a 525 milímetros. Aparece en 1900 en Egipto, en Mesopotamia, en Perú, en México. ¿Coincidencia o un estándar internacional impuesto por una civilización global anterior? Profundicemos en algo que los lingüistas mainstream raramente admiten. Existen conexiones inexplicables entre lenguas antiguas que supuestamente nunca tuvieron contacto. El sumerio, por ejemplo, es una lengua aislada. No pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Es única, pero investigadores independientes han encontrado similitudes sorprendentes entre el sumerio y lenguas nativas americanas, particularmente el quechua de los Andes. Palabras con significados similares. Estructuras gramaticales paralelas. ¿Cómo? O considera esto. La palabra sumeria para Dios es Dingir. Se representa con un símbolo que significa literalmente los que de los cielos brillantes vinieron. La palabra egipcia para Dios es Neter. Neteru en plural significa los vigilantes o los que observan. La palabra hindú para dioses es Deva. Significa literalmente los brillantes. La palabra griega es Theos, de donde viene teología. Todas apuntan al mismo concepto. Seres luminosos que vinieron de arriba, y luego está el nombre, Anunnaki. An significa cielo, Una significa poder, Ki significa tierra, los poderosos del cielo y la tierra. Pero aquí está lo fascinante. En la lengua vasca, uno de los idiomas más antiguos de Europa y también una lengua aislada sin relación conocida con otras, existe la palabra Anunnaki, y significa lo mismo, los del cielo. ¿Casualidad? ¿O la memoria lingüística de un evento real que múltiples culturas preservaron? Volvamos a una pregunta fundamental. ¿Por qué vinieron los Anunnaki? Según las tablillas, por oro. Ahora bien, esto siempre ha parecido extraño. ¿Seres avanzados viajando a través del cosmos por un metal decorativo? No tiene sentido, a menos que el oro tuviera un propósito más práctico. El oro tiene propiedades únicas. Es el metal más maleable y dúctil. No se oxida. Conduce electricidad perfectamente. Refleja radiación infrarroja. En tecnología moderna, el oro es esencial. Lo usamos en electrónica avanzada, en equipos espaciales, en escudos térmicos. La NASA usa oro para proteger instrumentos sensibles en satélites y naves espaciales. Entonces, ¿qué pasa si los Anunnaki necesitaban oro para propósitos tecnológicos? ¿Para reparar la atmósfera de su planeta, como dicen las tablillas? ¿Para protección contra radiación? ¿Para tecnología que no podemos ni imaginar? De repente, su obsesión con el oro tiene perfecto sentido. Y aquí está lo inquietante. Todas las civilizaciones antiguas, sin excepción, valoraban el oro por encima de todo. No solo como ornamento, como algo sagrado, divino. Los egipcios llamaban al oro la carne de los dioses. Los incas lo llamaban las lágrimas del sol.
¿Por qué todas estas culturas, independientemente, decidieron que un metal amarillo brillante era divino? ¿O estaban recordando, preservando la memoria de que los dioses, los Anunnaki, habían venido específicamente por ese metal? Ahora llega la pregunta inevitable. Si los Anunnaki existieron, ¿dónde están ahora? Las tablillas ofrecen pistas. Después del diluvio, después del renacimiento de la humanidad, los Anunnaki gradualmente se retiraron. No desaparecieron de golpe, fue un proceso. Los textos hablan de un consejo donde se decidió que era tiempo de dejar que la humanidad caminara sola, que ya habíamos recibido suficiente conocimiento, que era momento de ver qué hacíamos con él. Enlil, el autoritario, estuvo de acuerdo. Para él, los humanos eran un experimento que había funcionado demasiado bien. Ya no podían controlarnos, mejor retirarse. Enki, el benefactor, fue más reticente, pero incluso él reconoció que su intervención constante estaba impidiendo nuestro crecimiento verdadero. Así que los Anunnaki se fueron, no al espacio exterior necesariamente. Las tablillas sugieren que algunos se retiraron a lugares inaccesibles de la Tierra, montañas remotas, lugares que llamaban el lugar del aterrizaje en el actual Líbano, instalaciones subterráneas, y establecieron contactos solo con grupos selectos, sacerdotes, reyes, iniciados, personas que podían manejar el conocimiento sin destruirse a sí mismas o a otros. Esto da origen a las sociedades secretas de la antigüedad, los misterios egipcios, los misterios de Eleusis, los cultos de Mitra, grupos que preservaban conocimiento esotérico transmitido desde tiempos inmemoriales. Conocimiento sobre la verdadera naturaleza de la humanidad, sobre nuestro origen híbrido, sobre nuestro potencial dormido. Y esto nos lleva a una de las revelaciones más profundas de las tablillas. Los humanos no somos lo que parecemos, somos más, mucho más. La ciencia moderna ha descubierto algo fascinante. Los seres humanos usamos aproximadamente solo el 2% de nuestro ADN para codificar proteínas. El otro 98% fue llamado durante años ADN basura, pero investigaciones recientes muestran que no es basura, es ADN inactivo, dormido, esperando. ¿Esperando qué? Las tablillas sumerias sugieren una respuesta. Los Anunnaki nos dieron potencial, pero no activado completamente. Nos diseñaron con capacidades latentes que se activarían solo cuando evolucionáramos lo suficiente, cuando maduráramos, capacidades como telepatía, sanación acelerada, longevidad extendida, percepción expandida de la realidad. Todas las cosas que los textos antiguos atribuyen a yogis, santos, chamanes, místicos, no son milagros. Son el ADN Anunnaki activándose. Son humanos recordando lo que realmente somos. Y aquí está la promesa. La promesa que las tablillas y en diferente forma el Génesis nos hacen. Estamos destinados a alcanzar el árbol de la vida. No nos fue negado permanentemente. Solo se pospuso, hasta que estuviéramos listos, hasta que aprendiéramos a usar el conocimiento con sabiduría, hasta que pudiéramos manejar el poder sin destruirnos. Y ahora mismo, en este momento de la historia humana, algo está cambiando. El conocimiento que estaba oculto está emergiendo. Las tablillas que estaban enterradas están siendo leídas. La verdad que fue suprimida está siendo revelada. Y cada vez más personas están despertando, sintiendo que hay más, que somos más. Si tú eres una de esas personas, no estás solo. Somos millones ahora. Una masa crítica alcanzando conciencia simultáneamente. Suscríbete a este canal porque esto es solo el comienzo. En videos futuros exploraremos las técnicas antiguas para activar ese ADN dormido, los rituales, las meditaciones, los conocimientos que los iniciados preservaron. Y déjame en los comentarios, ¿sientes ese llamado? ¿Esa sensación de que estás recordando algo que siempre supiste pero habías olvidado? Ahora, para cerrar este viaje, hablemos del verdadero significado de todo esto, del por qué importa, del cómo cambia tu vida conocer esta verdad, saber que fuimos creados, que somos híbridos, que llevamos sangre divina. ¿Qué cambia? Cambia todo. Primero, elimina la culpa del pecado original. No hay pecado original, hay experimento original, hay despertar original.
No eres un ser caído que necesita redención. Eres un ser emergente en proceso de ascensión. Segundo, redefine tu relación con lo divino. Los dioses no están allá arriba, separados, juzgándote. Los dioses son tus antepasados. Literalmente, llevas su código en tu ADN. Cuando rezas, no le hablas a un extraño, le hablas a tu familia cósmica y ellos responden porque estás conectado. Tercero, te otorga propósito. No eres un accidente, no eres un producto del caos aleatorio. Fuiste diseñado, con intención, con propósito. Y ese propósito no es servir. Ya no. Ese fue el plan de Enlil. Ese plan falló. Tu verdadero propósito, el que Enki te dio con el conocimiento, es evolucionar, crecer, convertirte en algo que ni siquiera los Anunnaki imaginaron. Convertirte en un puente entre materia y espíritu, entre tierra y cosmos, entre mortalidad e inmortalidad. Cuarto, y esto es lo más radical, te libera del miedo a la muerte, si eres un híbrido, si llevas esencia divina. Entonces la muerte física no es el final, es solo una transición. El cuerpo animal muere, pero la chispa Anunnaki, la conciencia, esa continúa. Los antiguos lo sabían. Por eso los egipcios estaban obsesionados con la vida después de la muerte. No por miedo, sino por conocimiento. Sabían que la muerte era un portal, no un final. Y ahora llegamos al punto culminante, a la revelación final. Los Anunnaki nos crearon a su imagen, con ingeniería genética, con tecnología. Y ahora nosotros, la humanidad del siglo XXI, estamos haciendo lo mismo. Estamos manipulando genes, estamos creando organismos sintéticos, estamos desarrollando inteligencia artificial, estamos al borde de crear vida artificial. No es coincidencia, es el círculo, completándose. Fuimos creados por seres avanzados y ahora nosotros nos estamos volviendo esos seres avanzados, estamos repitiendo el ciclo, pero con una diferencia crucial. Los Anunnaki crearon esclavos. Nosotros tenemos la oportunidad de crear con amor, con respeto, con sabiduría. Si aprendemos de sus errores, si recordamos lo que se siente ser el creado, no solo el creador, si honramos la conciencia en todas sus formas, entonces no solo replicaremos a los Anunnaki, los trascenderemos, y ese es el verdadero árbol de la vida. No la inmortalidad física, sino la inmortalidad a través de la creación consciente, a través del legado, a través de elevar otras conciencias. Nos convertimos en dioses no al vivir para siempre, sino al crear sabiamente. Entonces, ¿qué te dicen las tablillas sumerias a ti personalmente, aquí, ahora, en el año 2026? Te dicen que eres mucho más de lo que te enseñaron. No eres un pecador necesitado de salvación. Eres un ser divino, recordando su origen. No eres débil. Llevas la fuerza de dos mundos en tu sangre. No eres insignificante. Eres el experimento más exitoso del universo conocido. Un híbrido consciente capaz de evolución infinita. Las limitaciones que sientes no son reales, son programaciones, límites impuestos para mantenerte controlable. Pero ahora conoces la verdad. Y la verdad, como dijo alguien famoso, te hará libre. Libre de la culpa, libre del miedo, libre de la pequeñez. Eres hijo de las estrellas y la tierra. Perteneces a ambos reinos. Y ningún dios, ningún sistema, ninguna autoridad tiene derecho a decirte lo que puedes o no puedes llegar a ser. Tu único límite es tu imaginación, tu voluntad, tu coraje para crecer. Las tablillas nos muestran que la historia humana no es lineal, es cíclica. Hubo humanidades antes de nosotros, civilizaciones que se elevaron, que alcanzaron las estrellas, que luego cayeron. El diluvio fue uno de esos reinicios, pero no el único. Y ahora estamos en otro punto de inflexión, otra oportunidad. Podemos repetir los errores, podemos usar la tecnología para esclavizar, para destruir, para separar, o podemos usar la tecnología para liberar, para crear, para unir. La elección literalmente es nuestra. Los Anunnaki ya no están aquí dirigiéndonos. Para bien o para mal, estamos solos.
o más bien, estamos juntos, toda la humanidad, enfrentando nuestro destino colectivo. Y en este momento, en este preciso instante de la historia cósmica, se está formando algo nuevo. Una nueva humanidad, una que conoce su verdadero origen, que rechaza las mentiras cómodas, que abraza la verdad incómoda. Una humanidad que dice, somos hijos de dioses y de la tierra, y elegimos el camino del amor, del conocimiento, de la evolución consciente. Tú, al escuchar esto, al llegar hasta aquí, ya eres parte de esa nueva humanidad. Ya diste el paso más difícil, abriste tu mente, cuestionaste, buscaste, y eso te cambia, irreversiblemente, porque una vez que sabes, no puedes desconocer. Una vez que ves, no puedes cerrar los ojos. Hemos viajado juntos a través de miles de años, desde las arenas de Mesopotamia hasta las profundidades de tu propia alma. Hemos visto que Adán y Eva son mucho más que personajes bíblicos. Son arquetipos del despertar humano, del momento en que dejamos de ser bestias y nos convertimos en seres conscientes. Hemos visto que los dioses no son entidades místicas incomprensibles. Son nuestros creadores, nuestros maestros, nuestros antepasados cósmicos. Hemos visto que el jardín del Edén no fue un paraíso perdido, fue un laboratorio, y la expulsión no fue una caída, fue un nacimiento. Hemos visto que la serpiente no era el enemigo, era el liberador, el que nos dio el regalo más precioso, la conciencia. Y hemos visto que nuestro destino no está escrito, está siendo escrito por nosotros, ahora, con cada elección, con cada pensamiento, con cada acción. Las tablillas sumerias son más que artefactos históricos, son espejos que reflejan quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Si algo ha resonado en ti esta noche, si algo se ha movido en lo profundo de tu ser, es porque estás recordando, no aprendiendo por primera vez, sino recordando lo que tu ADN, tu alma, tu esencia siempre supo, que eres divino, que eres poderoso, que eres libre. Antes de que cierres este video y regreses al mundo cotidiano, te pido algo. No guardes esta información solo para ti. Compártela, no para convencer a nadie, sino para dar la oportunidad, para plantar semillas. Suscríbete porque este canal es tu puente, tu conexión con otros que están en el mismo camino, y juntos vamos más lejos. Deja un comentario con tu mayor revelación de este video. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué pregunta nueva surgió en tu mente? Y dale like. No por mí, sino como un voto de que estás listo, de que quieres más verdad, de que no te conformas con las respuestas superficiales, porque esto apenas comienza. En los próximos videos exploraremos las técnicas ancestrales de activación del ADN dormido, los rituales de iniciación de las escuelas de misterios, las conexiones entre las profecías antiguas y el momento actual, y mucho más. Hay tanto que descubrir, tanto que recordar, y estoy honrado de caminar este sendero contigo. Ahora, si estás a punto de dormir, deja que estas verdades se asienten suavemente en tu conciencia. Respira profundo, inhala el conocimiento, exhala las dudas, siente tu cuerpo. Este cuerpo que es parte tierra, parte estrellas. Este vehículo milagroso que te permite experimentar lo físico mientras mantienes lo divino. Agradece a tu ADN, a cada célula, porque llevan la historia completa de la creación, desde los Anunnaki hasta ti. Una cadena ininterrumpida de vida consciente. Y mientras te deslizas hacia el sueño, sabe esto. En el sueño, tu conciencia viaja. Se libera de las limitaciones del cuerpo, visita otros reinos, recibe enseñanzas de tus antepasados cósmicos. Tal vez esta noche sueñes con el Edín, con los jardines entre los ríos, con los templos brillantes. Tal vez sueñes con Enki, el sabio, sonriéndote, diciéndote, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, has recordado. Tal vez sueñes que vuelas, porque parte de ti siempre pudo volar. La parte que no es de este mundo. O tal vez simplemente descansarás, profundo, reparador, transformador, y mañana despertarás diferente. No porque hayas aprendido algo nuevo, sino porque has recordado algo antiguo.
algo eterno, que eres amado, que eres poderoso, que eres libre y que tu viaje apenas comienza. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, del espacio y de la conciencia. Que las verdades de las tablillas te guíen, que la sabiduría de Enki te ilumine, que el coraje de Adán y Eva te inspire, y que la chispa divina en tu interior arda más brillante cada día. Hasta el próximo video, viajero de las estrellas. Duerme bien, sueña profundo y despierta transformado. Nos vemos pronto.